Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Margarita Solís, soy directora de Gestem. Me da muchísimo gusto compartir con ustedes, mis amigos y colegas del ecosistema de innovación y de emprendimiento de Business Land. Muchísimas gracias por la invitación. Yo tengo mucho gusto de poder compartir el día de hoy con ustedes por qué es importante el tema de la sustentabilidad. Estamos todos de acuerdo en que pues, necesitamos ser sostenibles y como especie, como empresa, pero vamos a entrar un poquito más en detalle de qué significa eso, por qué es importante para los negocios. Espero que esta charla pues sea de valor para empresarias, empresarios y emprendedores que tengan una inquietud de realmente pues llevar su negocio adelante y tener éxito hoy y en el futuro. Muchas gracias y pues vamos a comenzar con la presentación. Eh, la sinopsis de la charla tiene que ver con por qué es valioso, cómo se genera valor para mi empresa con esto de la sustentabilidad. No recientemente escuchamos esta palabra, todo es sustentable, los objetivos de desarrollo sostenible, sustentable, sostenible. Y bueno, aquí la pregunta que a lo mejor te haces es cómo la sustentabilidad crea valor, ¿no? Para la empresa. Entonces, pues eso es lo que vamos a contestar en esta pequeña charla. El contenido que vamos a ver es, bueno, ¿qué es la sustentabilidad? De manera breve, esto pues quiero que sea algo más ligero, pero interesante, ¿no? ¿Por qué se necesita una estrategia de sustentabilidad en la empresa? ¿Cómo la sustentabilidad crea valor, ¿no? También vamos a ver de manera muy general, bueno, cuáles son algunos marcos para el reporte de la sustentabilidad. El reportar la sustentabilidad en las empresas, pues es realmente una disciplina muy especializada. No vamos a entrar en materia, pero sí es importante que comprendamos la formalidad y la importancia estratégica de la sustentabilidad para las empresas y para sus cadenas de valor. Vamos a ver la reducción de emisiones de CO2 en las cadenas de valor, la importancia que tiene y pues las conclusiones. Voy a compartir al final 6 conclusiones y evidentemente pues estaré muy atenta también a las conclusiones que ustedes al final nos compartan en el chat e igualmente pues las preguntas que ustedes tengan las contestaremos al final. Adelante, por favor. ¿Qué es la sustentabilidad? No es algo nuevo, es un concepto que pues ya tiene algunos años. Esta definición es del informe Brundtland, es el apellido de la doctora, de la investigadora que estuvo a cargo de este informe que hicieron las Naciones Unidas. Y como definición es aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones. En Alemania hace algunos años escuché un proverbio que ellos dicen que no heredan la tierra de sus padres, sino que la toman prestada de sus hijos, ¿no? Entonces, tiene que ver con este pensamiento de que estamos aquí también, pues, para aprovechar, ¿verdad? Para generar, pero también para preservar para las futuras generaciones. Adelante, por favor. Sí, me es importante hacer esta diferencia de por qué es una ventaja competitiva. Creo que es mucho más allá que eso, pero bueno, en el hoy, si somos empresarios, empresarias, podemos decir, bueno, puede ser una ventaja competitiva, definitivamente, pero si nosotros vamos transitando hacia una cultura como sociedad, hacia una cultura sustentable, pues más allá de tener un propósito de ventaja competitiva, pues es un propósito de resiliencia. Necesitamos que las cadenas de valor, que las empresas sean resilientes. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que puedan preservarse, que puedan resistir embates como el que acabamos de vivir de la pandemia y algunos otros riesgos, ¿no? Entonces, cuando una organización es resiliente,
la incertidumbre es aceptable, leí yo en uno de los informes de sustentabilidad, me parece que no, fue una entrevista que le hicieron al director general de Ørsted. Más adelante voy a tocar el punto de esta empresa de generación de energía danesa. ¿Por qué? Porque estamos muy sensibilizados con esto que pasó de la pandemia, en el sentido de que nosotros tenemos que construir organizaciones resilientes, ¿no? Entonces, que podamos nosotros ver esta sustentabilidad como parte de esa resiliencia. Procurar la sustentabilidad, necesitamos también verlo como algo que sea disfrutable, de alto impacto y con rentabilidad hoy y en el futuro. La siguiente, por favor. ¿Por qué se necesita una estrategia de sustentabilidad? Esa es la pregunta, ¿no? Supongo. Entonces, la estrategia de sustentabilidad, ¿qué nos permite, no? Nos permite, nos provee de un enfoque, a su vez establece prioridades, provee un marco de acuerdo en cuanto a las inversiones y la asignación de recursos, define metas e indicadores, provee un marco para la revisión del avance y para la comunicación de las partes interesadas o stakeholders, ¿no? Estos stakeholders que se mencionan, ¿no? O partes interesadas. A diferencia, el tener una estrategia, a diferencia de solamente realizar actividades, las actividades que tienen que ver con la sustentabilidad, que tiene tres ejes, que son la generación de valor social, la generación de valor para el negocio y la generación de valor ambiental. A veces podemos hacer actividades que efectivamente generan valor y entonces tenemos iniciativas que las empresas llevan a cabo en distintas áreas, ¿no? Y también podemos hacer un reporte de estas actividades que no necesariamente están incluyendo temas de disclosure financiero. Hay algunas actividades indicadores alrededor de estas siglas, ¿no? Que en inglés son ESG, que es toda, o en español ASG, que son los aspectos de impacto ambiental, social y de gobernanza, todo esto de gobierno corporativo, ¿no? Todas estas cuestiones de la ética, de la filosofía y de la ética, las políticas de una organización. Son muy importantes en términos de la resiliencia de una organización. Si una empresa tiene perfectamente establecido su marco de acción, tiene establecida su política pues de ética, ¿no? De ética, de procedimientos, de comportamiento, de valores y a su vez cómo impacta, es consciente de cómo impacta en la parte social y de cómo impacta en la parte ambiental, eso está muy bien y ahí hay muchas empresas que tienen grandes avances y tienen publicada en su sitio web las distintas actividades que realizan hacia la sociedad, hacia el medio ambiente, pero eso no necesariamente es una estrategia de sustentabilidad. Entonces, estas dos columnas lo que quiero establecer no es lo mismo, ¿no? Contar con una estrategia de sustentabilidad realmente es algo muy poderoso, ¿no? Por las razones que están ahí. Adelante, por favor. Y bueno, ¿cuál es el punto inicial de hacer una estrategia de sustentabilidad? Aquí hay dos ejes y entonces tenemos aquello que es muy importante o crucial para el negocio, en donde vemos que va de un bajo interés a un muy alto interés e impacto para el negocio. Y en el eje vertical vemos las partes interesadas o los stakeholders, en donde tenemos los asuntos que son cruciales para el negocio y cruciales para los stakeholders. Bueno, pues son los de alto impacto y los asuntos de alto interés. En ese recuadro oscuro deberíamos enfocar pues las prioridades, ¿no? Sin embargo, el poder mapear no quiere decir que solamente esos son los importantes. Estos cuatro son importantes y esto es lo que le llaman el materiality, la matriz de materialidad o la matriz de pertinencia de una empresa, porque a ver, una empresa dice, ok, quiero ser sustentable, quiero generar valor social, ambiental y para mi empresa, ¿no? Entonces,
¿por dónde empezar? ¿Qué es lo que vamos a incluir? Entonces se hace un ejercicio de identificar cuáles son mis partes interesadas. Evidentemente son los clientes, son los empleados, son los proveedores, la cadena de proveeduría, probablemente sea una cámara, probablemente sea el gobierno, dependiendo del tipo de empresa. Entonces, seamos una startup, seamos una pyme, seamos una empresa grande, una asociación civil, todos tenemos partes interesadas. Y entonces tendríamos que ver qué es crucial en el impacto para el negocio y qué también es crucial para los stakeholders y también qué reviste importancia media y alta para ambas partes. Adelante, por favor. La siguiente diapositiva. Este es un ejemplo que no lo vamos a alcanzar a ver muy bien. Es la matriz de materialidad de Ørsted. Ørsted es una empresa danesa que generaba energía, originalmente era una empresa pública, es una empresa privada hoy, se tiene relación evidentemente muy fuerte con el gobierno es parte de sus stakeholders, pero ellos dijeron, nosotros el mundo es posible con energía renovable, con energía limpia. Entonces hicieron toda una transformación y en su matriz de materialidad tienen perfectamente establecidas los temas de importancia y aquí los distintos colores corresponden a los colores de los distintos programas que hacen. Entonces, el punto de partida de mi estrategia de sustentabilidad es esta matriz de materialidad porque eso me va a dar el alcance, me va a dar las prioridades y a partir de eso puedo diseñar los programas. Ahora, cuando hablamos de una cadena de valor, pues si yo soy un emprendedor, yo digo, estoy solucionando un problema, ¿cuál es el problema que estoy solucionando? ¿A quién lo soluciono? ¿Quiénes participan? Están los inversionistas, evidentemente. Y entonces empiezo a identificar y es un trabajo que se tiene que realizar. Y a partir de eso, vamos a la siguiente, podríamos revisar la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. ¿Se acuerdan del Canvas, de este lienzo de modelo de negocio? Voy a hacer este paréntesis. Yo puedo decir, a ver, tengo el Canvas donde tengo una propuesta de valor, sea emprendedor, sea empresario, empresaria. Tengo la relación con los clientes definido, los canales, los segmentos en mi front-end y también en el back-end, en esta parte de operaciones, tengo identificadas las actividades clave, los recursos clave, los aliados y en la parte de abajo tengo mi modelo de ganancias, tengo la parte de la estructura de costos y el flujo de ingresos. Entonces, normalmente, bueno, pues algo muy importante que tenemos que hacer es mantener esta práctica de revisar el modelo de negocio al menos una vez al año. Pero si nosotros sumamos la siguiente, por favor. Si nosotros tomamos en cuenta y estamos haciendo el ejercicio de esta matriz que les mencionaba, de cuál es la matriz de materialidad, o sea, qué incluiría, cuáles son los temas y el alcance de la sustentabilidad y qué tiene que ver con mi modelo de negocio. Y ahí entonces nos quedaría muy claro decir, oye, esto yo no lo estaba considerando, oye, no he estado considerando esta posibilidad de nuevos mercados. Me estoy dando cuenta que le vendo a Walmart y Walmart en su reporte de sustentabilidad dice que ya no va a comprar nada que tenga empaques que contaminen, por ejemplo. Entonces yo tengo que saber de qué cadena de valor formo parte, cuáles son las apuestas de estas empresas o de estos partes relacionadas o stakeholders. Tengo que revisar mi modelo de negocio. Tengo que ver qué innovación, digo, porque estamos aquí en Business Land y todo el tema de innovación, pues es nuestro ADN, ¿no? Entonces, entender la sustentabilidad, entender la cadena de valor y entender cómo debería cambiar mi modelo de negocio. ¿Qué tendría que hacer? ¿Se dan cuenta cuando yo mencionaba que la estrategia te puede dar enfoque, te puede decir dónde invertir, te puede ayudar a que identifiques los riesgos
Eso es ir generando una organización más resiliente y eso es ir generando una cadena de valor más resiliente. Adelante, por favor. Y entonces aquí, ¿qué es lo que vemos? Si nosotros tenemos, ahora sí, esto está más claro, ¿no? Ya lo estamos viendo al mismo tiempo. Y la pregunta inicial, la pregunta que nos deja esta charla, ¿cómo la sustentabilidad crea valor para mi empresa? Si nosotros hacemos este ejercicio, todavía en la anterior, por favor. Si nosotros hacemos este ejercicio de esta matriz de sustentabilidad, de materialidad, donde si se fijan no estamos hablando del medio ambiente o no estamos hablando en particular de algunas actividades de responsabilidad social, estamos hablando de estrategia de negocios. ¿Qué es de alto impacto para mi empresa? Y que es de alto interés para mis stakeholders. Y a lo mejor me doy cuenta que no tenía mapeado a todos los stakeholders, que no tenía previstos todos los temas, pero además va a haber nuevos descubrimientos o hallazgos o insights de cosas que yo no sabía. Y después es pues todo una labor de el trabajo con el modelo de negocio. Entonces, si se fijan, es una manera distinta de hacer planeación estratégica. Los que tengan más edad, más o menos como la mía, bueno, se acordarán que la planeación estratégica normalmente casi era un sinónimo de hacer un FODA, ¿no? Un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Pero a lo mejor, digo, porque hay que usar varias herramientas, ¿no? A lo mejor esa de fortalezas, amenazas, tal, pues no está tan completa, pero sigue siendo válida y sigue siendo útil, porque a partir de esto yo también puedo empezar a combinar algunas herramientas y algunas metodologías de innovación y de planeación estratégica. Pero estas dos nos van a dar muchísima luz sobre lo que debería estar haciendo y que a lo mejor ahorita no he realizado todavía como ejercicio, ¿no? Adelante, por favor. Y entonces yo puedo decir, bueno, ¿cuáles a partir de ahí, cuáles serían metas de corto plazo? ¿Cuáles podrían ser metas de largo plazo? ¿Cuáles son los indicadores de impacto del negocio, los KPIs? Entonces yo puedo decir, bueno, esta es la estrategia, cuáles son las áreas más importantes, cuáles metas vamos a poner. Hay que ser ambiciosos y tener un poco más de cultura de ir a buscar capital, de ir a buscar inversionistas. Yo estuve en una cena hace ya varios años que me invitó a Mexcap en la Ciudad de México y claro que presentaron algunos casos de éxito, pero a mí me llamó mucho la atención uno porque es de un negocio tradicional. El señor con mucha sencillez dijo, bueno, yo tenía una bodega de chiles, no sé, no me acuerdo cómo llegó con Amexcap, le invirtieron y el señor tenía ya una cadena de bodegas de chile por todo México, ¿no? Entonces, de repente tenemos algunas metas que pueden ser ambiciosas, pero nosotros mismos decimos, no tengo el dinero, ¿no? Entonces, creo que le tenemos que dedicar un poco más de tiempo, o mucho más tiempo a la parte estratégica y de propósito. Oye, si nosotros somos sustentables, vamos a tener realmente impactos importantes en la sociedad, impactos importantes en el medio ambiente y vamos a cuidar que nuestro negocio sea de largo plazo. Pero para eso necesito capital de a de veras, ¿no? Y que necesitamos expandirnos. Ah, bueno, pues hay que buscarlo, ¿no? Y recordemos que la sustentabilidad es de largo plazo. Incluso tenemos que hacer sacrificios en el presente y apostarle un poco más al futuro. Y los sacrificios a lo mejor puede ser la rentabilidad. No retirar ciertas utilidades, hacer ciertas reinversiones, sumar el dinero con otro dinero de inversionistas. La sustentabilidad tiene que ver con ese largo plazo. Adelante, por favor. Y entonces, bueno, ¿me das la siguiente, por favor? Si nosotros vamos viendo uno a uno, tenemos aquí la visión, la misión y valores de la empresa. Ya que hicimos todo este ejercicio, recuerdo, a ver, visión, misión, valores, muy bien. Pero ahora sí tengo asuntos de pertinencia, porque ya hice este ejercicio.
Y son nuevos asuntos, ¿eh? Después vamos a tener aquí ya cosas bien interesantes, nuevos descubrimientos y apuestas. A partir de eso hago una priorización efectiva. Posteriormente, tengo ya las metas y los indicadores. Y por último, tenemos la implementación. Y algo que va a ser fundamental es que esto lo sepamos comunicar con las partes interesadas, porque si hicimos toda esta tarea desde el inicio, cuando tú ya vas a hacer tu matriz de materialidad o de pertinencia para la sustentabilidad, ya hablaste con ellos, generaste expectativa y es sumamente importante que tengamos una comunicación mucho más cohesionada, o sea, que mucho más frecuente, mucho más transparente y nosotros podamos decir, estamos generando una transformación en la empresa para ser un eslabón valioso en tu cadena de valor realmente y no solo un proveedor. Soy un eslabón en tu cadena de valor, entiendo y hablo tu idioma, soy parte importante para que cumplas tus metas, las conozco y mira, yo también estoy implementando estas acciones para generarte valor. Eso es sumamente importante. Adelante, por favor. Y entonces, ¿cuáles son beneficios, algunos beneficios de apostar por la sustentabilidad? Bueno, tenemos que podemos generar innovación, eso nos permite crecer, el manejo de riesgos, ¿no? Para poder prevenir algunas cosas, la reputación, el posicionamiento de marca, el ahorro en costos, porque evidentemente una de las grandes actividades que vamos a realizar, pues son el cambiar a energías renovables, ¿no? Entonces, hay inversiones que hacer para transformarme a un elemento valioso de la cadena de valor sustentable, hay inversiones que hacer y evidentemente tienen su retorno de inversión. Recordemos, la sustentabilidad debe ser rentable. Adelante, por favor. Adelante, la siguiente, por favor. No es necesario que reportemos, ahorita nos vamos a ir más ágil, no es necesario que nosotros reportemos en el GRI. La siguiente, por favor. Eh, pero sí es muy importante que tanto en los marcos de referencia de la sustentabilidad de las grandes empresas como en la nuestra, vamos a nosotros, nuestras emisiones de CO2 van a contar, porque nosotros somos parte del alcance 3 de las organizaciones. El alcance 1 y 2 tiene que ver en una organización que está comprometida con eliminar las emisiones de CO2, tiene que ver con sus propias operaciones y la generación de CO2 que se genera cuando por parte de quienes le proveen la energía, ¿no? Entonces, estas emisiones cuentan, pero también cuenta la emisión de sus proveedores. Y ahí es donde nosotros trabajamos con las empresas en su cadena de valor para hacerlas más resilientes, más sustentables y que utilicen sistemas fotovoltaicos, ¿no? Adelante, por favor. Adelante, sí. Estos son los reportes en los marcos de referencia que tienen las grandes empresas. La siguiente, por favor. Y en todos ellos, lo que sí se va a pedir en todas las cadenas es justamente el tema de control de emisiones. Y entonces, pues vamos a las 6 conclusiones que quiero compartir con ustedes sobre el valor de apostar por la sustentabilidad. Tenemos que desarrollar una estrategia de sustentabilidad implica identificar los aspectos cruciales a atender en el negocio para ser un eslabón valioso, ¿no? La segunda es genera enfoque estratégico y guía la toma de decisiones. La tercera es fortalece el relacionamiento y la cohesión en la cadena de valor. Otra conclusión es que contar con esta estrategia pues nos ayuda a establecer cómo satisfacer las necesidades presentes y futuras de la empresa, ¿no? Identifica los riesgos, su prevención y su manejo. Y por último, pues genera resiliencia, ¿no? Organizacional a través de innovación. Estas son 6 conclusiones, evidentemente hay más, estoy muy atenta a lo que ustedes compartan en el chat y bueno, pues muy atenta también a lo que son preguntas, respuestas y espero haber atendido y abordado, es poquito tiempo para hablar de sustentabilidad y de estrategia,
pero sustentabilidad no es solamente una cuestión que tiene que ver con el medio ambiente, la sustentabilidad es efectivamente la nueva manera en la que vamos a hacer empresa y en la que vamos a generar valor. Y bueno, pues quedo atenta a sus comentarios.